Let's piss some people off. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que hay etapas en la vida en las que confías más en completos desconocidos que en ti mismo? Le preguntas a tus amigos qué opinan, buscas respuestas en internet, ves videos, lees artículos, repasas una y otra vez la misma conversación en tu cabeza, esperando que de alguna manera finalmente aparezca la respuesta que estás buscando. Y después de escuchar la opinión de todo el mundo, sigues sin saber el qué hacer. No porque la respuesta no exista, sino porque en algún momento del camino dejaste de creer en tu propia voz. Yo no creo que eso suceda de la noche a la mañana. No creo que nadie se despierte un día y decida dejar de confiar en sí mismo así porque sí. Creo que ocurre poco a poco, casi en silencio, una crítica a la vez, una decepción a la vez, una relación que te enseñó a desconfiar de tus propios instintos, un momento en el que alguien te hizo creer que eras demasiado emocional, demasiado sensible, demasiado dramático o simplemente demasiado. Hasta que un día, sin darte cuenta de cómo llegaste ahí, la persona en la que menos confías eres tú. Hoy yo quiero hablar precisamente de eso, porque yo no creo que tu voz interior haya desaparecido. No creo que hayas perdido tu intuición, no creo que estés roto o rota. Creo que tu voz simplemente ha quedado enterrada bajo años de miedo, expectativas, decepciones y opiniones ajenas. Y quizás sanar no consiste en convertirte en una persona completamente nueva, quizás sanar consiste en encontrar el camino de regreso hacia la persona que siempre has sido. Hola mi gente y bienvenidos una vez más a Ion Spice, el podcast. Yo soy Spice y como siempre estoy profundamente agradecida de que estés aquí. Ya sea que me estés escuchando mientras conduces al trabajo, mientras limpias tu casa, sales a caminar, disfrutas de tu bebida favorita al aire libre o simplemente buscas un poco de claridad en medio de una etapa confusa de tu vida. Gracias por permitirme acompañarte durante este tiempo. Cada semana nos reunimos para tener conversaciones honestas sobre sanación, relaciones, confianza, propósito, límites y lo que realmente significa convertirnos en la versión más auténtica de nosotros mismos. No en la versión más perfecta, porque la versión perfecta nunca ha sido la meta. La meta siempre ha sido construir una vida que se sienta honesta, en paz y alineada con quienes realmente somos. Si estas conversaciones te han acompañado, inspirado o ayudado de alguna manera, quiero pedirte un pequeño favor. Tómate un momento para seguir el podcast, suscríbete si me estás viendo en YouTube, dejar una reseña y compartir este episodio con alguien a quien quieras. Cada momento, cada nuevo seguidor, cada reseña y cada vez que compartes este contenido ayuda a que estas conversaciones lleguen a alguien que quizás hoy necesita escuchar exactamente este mensaje. Nunca sabes cuando una conversación, una sola frase o el simple hecho de sentirse comprendido puede cambiar por completo la dirección de la vida de otra persona. Gracias por estar aquí y ahora sí, hablemos. La semana pasada tuvimos una conversación que siguió acompañándome mucho después de terminar de grabar el episodio. Hablamos de cómo convertirnos en la persona que estamos destinados a ser muchas veces implica hacer el duelo por la persona que fuimos. Hablamos de cómo crecer puede sentirse como una pérdida incluso cuando estamos avanzando en la dirección correcta. Hablamos de honrar esa versión de nosotros mismos que hizo todo lo posible por ayudarnos a sobrevivir sin pedirle que siga dirigiendo nuestra vida para siempre. Pero cuando terminé de grabar ese episodio, hubo una pregunta que no dejaba de regresar a mi mente. Siempre son muchas. Y esta fue, ¿qué pasa después de soltar? ¿Qué pasa después de que finalmente te alejas de aquello que te estaba haciendo daño? Después de que comienzas a poner límites más saludables o a elegirte a ti mismo, a sanar heridas del pasado y a convertirte en una persona que piensa de una manera muy distinta a como pensaba antes. Porque creo que ahí comienza un desafío completamente nuevo y distinto. Tienes que aprender a confiar en la persona en la que te has convertido.
tienes que hacerlo. Y siento que no hablamos lo suficiente sobre este tema de lo que es confiar en nosotros mismos. Cambiar tu vida es una cosa. Aprender a confiar en ti para dirigir esa nueva vida es algo completamente diferente. La verdad es que creo que muchos de nosotros hemos pasado tantos años aprendiendo a leer a los demás que olvidamos cómo escucharnos a nosotros mismos. Somos capaces de reconocer una decepción en la voz de otra persona. Podemos percibir cuando alguien está molesto con nosotros, incluso aprendemos a anticipar lo que los demás necesitan antes de que lo pidan. Pero cuando se trata de nuestro propio corazón, de nuestra intuición, de nuestros verdaderos deseos, de repente aparecen las dudas. Empezamos a cuestionarnos, nos preguntamos si estaremos exagerando, si estaremos pidiendo demasiado o si estaremos tomando la decisión equivocada. Me pregunto cuántos de nosotros nos hemos convertido en verdaderos expertos en dudar de nosotros mismos. Y quizás eso no ocurrió porque seamos débiles, porque eso no pasa de la noche a la mañana. Quizás ocurrió porque la vida poco a poco nos enseñó que la opinión de los demás tenía más valor que la nuestra. Y eso es precisamente de lo que quiero explorar yo en el día de hoy. Porque creo que la relación más larga que tendrás en toda tu vida es la relación que tienes contigo misma o contigo mismo. Y si eso es cierto, imagínate. Entonces, quizás ha llegado el momento de aprender a confiar en esa relación una vez más. Yo he estado pensando mucho en todo esto últimamente y me di cuenta de algo que cambió por completo mi manera o la manera en la que veo la confianza en uno mismo. Yo no creo que la mayoría de nosotros nos despertemos un día y simplemente decidamos de dejar de creer en nosotros mismos. Yo creo que poco a poco nos vamos alejando de quienes somos sin tan siquiera darnos cuenta de qué está sucediendo. Normalmente es un solo acontecimiento que nos hace perder la confianza. La mayoría de las veces son cientos de pequeños momentos de que casi en silencio nos enseña a cuestionar quiénes somos. Tal vez todo comenzó cuando eras niño y alguien se burló de una idea que te hacía mucha ilusión. Tal vez expresaste lo que sentías y dijeron que era demasiado sensible. Quizás compartiste un sueño y alguien lo llamó poco realista. O tal vez cada decisión que tomabas era cuestionada hasta que sin darte cuenta comenzaste a criticarte a ti mismo antes de que cualquier otra persona pudiera hacerlo. A veces ocurre durante la infancia, otras veces sucede dentro de una relación amorosa. En ocasiones nace en un ambiente de trabajo, en una amistad o durante una etapa de la vida en la que empiezas a creer que mantener felices a los demás es más importante que ser honesto contigo mismo. Cuando no es lo cierto. Lo más difícil de experiencias como esas es que no solo afectan nuestra confianza, poco a poco también transforman la relación que tenemos con nuestra propia voz interior. Sin darnos cuenta, comenzamos a confiar más en las opiniones de los demás que en nuestros propios instintos. Empezamos a preguntarle a todo el mundo qué piensa antes de detenernos un momento a preguntarnos qué sentimos nosotros realmente. Nos acostumbramos tanto a buscar aprobación que olvidamos que nunca fuimos creados para construir nuestra vida alrededor de las expectativas de los demás. Y quiero aclarar algo, no creo que haya nada malo en pedir un consejo. De hecho, pienso que el consejo sabio es uno de los regalos más grandes que podemos recibir en la vida. Hay momentos en los que las personas que nos aman logran ver cosas que nosotros no alcanzamos a ver porque estamos demasiado cerca de la situación para darnos cuenta. Pueden animarnos, confrontarnos con amor y ayudarnos a crecer. Pero existe una gran diferencia entre buscar sabiduría y entregarles a otros el control de nuestra propia voz. El consejo debe ampliar tu perspectiva, no reemplazar tu intuición. Las personas que realmente te aman no deberían querer pensar por ti. Deberían ayudarte a pensar con mayor claridad para que seas tú
quien tome tus propias decisiones. Una de las cosas más tristes de las que me he dado cuenta es la cantidad de personas que se han convertido en extrañas para sí mismas. Conocen perfectamente lo que esperan los demás de ellas, pero ya no saben qué es lo que les trae paz a ellos. Pueden decirte lo que quiere su familia, lo que opinan sus amigos, lo que la sociedad considera correcto o lo que cualquier otra persona haría en su lugar, pero si les preguntas en silencio a ellos, ¿qué tú quieres? ¿Qué se siente verdadero para ti? Muchas veces no saben cómo responder, no porque no sean capaces de hacerlo, sino porque han pasado tantos años aprendiendo a escuchar la voz de los demás que terminaron olvidando el sonido de la suya. Quizás por eso sanar puede sentirse tan silencioso. No siempre se trata de encontrar respuestas nuevas. A veces se trata simplemente de hacer suficiente silencio para poder escuchar las respuestas que siempre han estado dentro de ti. Y yo no creo que hayas perdido tu intuición, no creo que tu sabiduría haya desaparecido, no creo que hayas dejado de tener la capacidad de reconocer lo que es correcto para tu vida. Creo que todas esas partes de ti han permanecido ahí esperando pacientemente debajo de años de miedo, de complacer a los demás, de culpa, de expectativas y de dudas sobre ti mismo, con la esperanza de que algún día hicieras el silencio suficiente para volver a escucharla. Y quizás eso sea realmente regresar a casa, no convertirte en alguien que nunca has sido, sino recordarle a la persona que eras antes de que el mundo te convenciera de que no podías confiar en ti mismo. Lo más hermoso de comprender cómo fuiste perdiendo tu propia voz, que también te recuerda algo profundamente esperanzador. Si aprendiste a dejar de escuchar tu voz, también puedes volver a encontrarla. Si quedó enterrada, puede volver a salir a la luz. Si has pasado años escuchando primero a todo el mundo antes de escucharte a ti mismo, eso no significa que hayas perdido para siempre la capacidad de confiar en ti. Simplemente significa que llevas mucho tiempo sin practicar. Y no sé tú, pero a mí esa idea me da muchísima paz porque siempre podemos volver a practicar. Creo que muchas veces imaginamos la sanación como un momento dramático en el que todo cambia de repente. Pensamos que un día vamos a despertar sintiéndonos completamente seguros de nosotros mismos, sin miedo y con absoluta certeza sobre cada decisión que vamos a tomar. Pero al menos para mí, sanar nunca se ha visto así. La mayor parte del tiempo la sanación ha sido algo sorprendentemente sencillo. Ha sido hacer una pausa antes de decir que sí, cuando en realidad quería decir que no. Ha sido darme permiso para descansar sin sentir culpa. Ha sido prestar atención a esa incomodidad que sentí en el estómago en lugar de convencerme inmediatamente de que la ignorara. Poco a poco esos pequeños momentos empezaron a recordarme algo que había olvidado, que mis sentimientos también merecen ser escuchados. Y creo que ahí es donde la confianza comienza a reconstruirse casi sin hacer ruido. Honestamente no te das cuenta cuando vaya sucediendo. No en las grandes decisiones que cambian la vida de un día para otro, sino en esos pequeños momentos que casi nadie más ve. La confianza crece cada vez que decides escucharte en lugar de ignorarte. Cada vez que respetas un límite en lugar de buscar excusas para romperlo, cada vez que eliges ser honesto contigo mismo en lugar de vivir tratando de complacer a todo el mundo, cada vez que dejas de pedir perdón por tener necesidades, emociones, sueños o límites, puede que esos momentos parezcan insignificantes mientras están ocurriendo, pero con el tiempo se convierten en algo mucho más grande, se convierten en evidencia, la evidencia de que te estás convirtiendo en una persona que se escucha con amabilidad en lugar de juzgarse con dureza. Una de las lecciones más importantes que he tenido que aprender es que confiar en uno mismo no significa que siempre te vas a sentir cómodo. A veces confiar en ti implica decepcionar a alguien más. A veces significa elegir lo desconocido en lugar de lo familiar. A veces significa alejarte de personas que ya no comprenden a la persona en la que te estás convirtiendo. Y otras veces significa sentarte a solas con una decisión difícil sabiendo que nadie puede tomarla por ti. Esos momentos son incómodos, sí, pero también son los momentos que poco a poco te enseñan algo muy poderoso. Cada vez que eliges honrar tus valores en lugar de abandonarte a ti misma,
la confianza que tienes en ti crece un poco más. Yo no creo que la confianza en uno mismo se construya a través de la perfección. Creo que se construye a través del respeto que desarrollamos hacia nosotros mismos. Se fortalece cada vez que nuestras acciones empiezan a parecerse a la vida que decidimos que queremos construir. Y quizás por eso sanar no consiste en dejar de sentir miedo. Quizás sanar consiste en convertirte en una persona que ya no se abandona a sí misma cada vez que el miedo aparece. Porque la verdad es que el miedo probablemente volverá a visitarte. Las dudas tocarán a tu puerta de vez en cuando. Las viejas historias seguirán susurrando en alguna, ¿sabes? En algún momento, en algún rincón de tu mente, pero la sanación cambia algo muy importante. Te enseña que no tienes que creer todo lo que piensas. Puedes reconocer tu miedo, agradecer que haya intentado protegerte y aún así elegir caminar en la dirección que más se parece a la persona en la que te estás convirtiendo ahora mismo. Y quizás eso sea al final confiar en ti mismo, no creer que nunca vas a volver a equivocarte, sino creer que pase lo que pase, nunca volverás a abandonarte. Creo que una de las partes más difíciles de aprender a confiar nuevamente en ti mismo es aceptar que no todo el mundo va a entender las decisiones que vas a tomar. Tienes que estar listo para eso. Durante muchos años medimos si estamos haciendo lo correcto basándonos en la relación de los demás o reacción inclusive. Si aprueban nuestra decisión, sentimos tranquilidad. Si no están de acuerdo, inmediatamente comenzamos a hablar de nosotros mismos. Terminamos confundiendo la comodidad o la aprobación de otras personas con la confirmación de que vamos por el camino correcto, cuando la realidad es que algunas de las decisiones más saludables que tomarás en tu vida pueden incomodar precisamente a las personas que más se beneficiaban de la versión de ti que nunca ponía límites. Esa es una de las realidades más incómodas del crecimiento. A medida que empiezas a ser más honesto contigo mismo, también puedes comenzar a parecer menos familiar para quienes te rodean. Y eso me ha pasado constantemente. A mí la persona que siempre decía que sí, empieza a decir que no. La persona que siempre guardaba silencio comienza a expresar lo que piensa. La persona que cargaba con las responsabilidades de todo el mundo finalmente decide soltar parte de ese peso. Para quienes solo conocieron esa versión anterior de ti, esos cambios pueden resultar confusos. Incluso habrá quienes te llamen egoísta, distante o diferente, pero ser diferente no siempre significa que te estés perdiendo. A veces significa que por primera vez realmente te estás encontrando. Creo que pasamos tanto tiempo intentando no decepcionar a los demás que nunca nos detenemos a hacernos una pregunta muy importante. ¿Cuánto me ha costado seguir decepcionándome a mí mismo o a mí misma? Esa es una pregunta con la que me confronto profundamente porque cada vez que silenciamos nuestras necesidades para que otras personas se sientan cómodas, cada vez que traicionamos nuestros valores para evitar un conflicto, cada vez que ignoramos lo que sabemos en el fondo de nuestro corazón por miedo a la reacción de alguien más, estamos pagando un precio muy alto. Puede que el mundo aplauda nuestra capacidad de complacer a los demás, pero nuestro corazón siente en silencio el peso de cada ocasión en lo que decidimos abandonarnos a nosotras mismas. Lo más hermoso es que cada vez que eliges actuar de una manera diferente, comienzas a escribir una nueva historia. La primera vez que dices que no, probablemente se sentirá incómodo. La primera vez que eliges descansar en lugar de demostrar tu valor a través del agotamiento, se sentirá extraño. La primera vez que se exprese tu verdad sin pedir disculpas por hacerlo, es posible que incluso te tiemble la voz. Pero cada vez de uno de esos momentos se convierte en un nuevo recordatorio de que tu vida ya no tiene que estar dirigida por el miedo. Poco a poco dejas de preguntarte, ¿entenderán lo de los demás mi decisión? Y comienzas a hacerte una pregunta mucho más saludable. ¿Podré mirarme al espejo y decir con la honestidad que fui fiel a mí mismo? Con el tiempo he llegado a creer que eso es en realidad la madurez emocional. No consiste en tomar decisiones con las que todo el mundo está de acuerdo. No consiste en vivir una vida en la que jamás decepciones a nadie. La madurez emocional consiste en tener el valor de tomar decisiones que estén alineadas con tus valores, aun sabiendo que no todas las personas comprenderán tu camino. Y eso está bien.
Los demás pueden no estar de acuerdo con tus decisiones sin que eso signifique que tus decisiones sean equivocadas. Tu responsabilidad no es convencer al mundo de que tu camino es válido. Tu responsabilidad es recorrerlo con integridad. Y quizás ese sea uno de los regalos más grandes que nos ofrece la sanación. Poco a poco nos libera de la necesidad agotadora de vivir buscando permiso para ser quienes realmente somos. Nos recuerda que la paz no nace de hacer felices a todos. La paz nace de saber que al final del día fuiste fiel a tu corazón, a tus valores y a la vida que te fue entregada. Y hay una forma de confianza muy silenciosa pero profundamente poderosa que comienza a crecer el día en que descubres que ya no necesitas la aprobación de todo el mundo para creer que vas por el camino correcto. Una de las preguntas que más me hacen es ¿cómo sé si mi intuición o si simplemente es miedo? ¿Cómo sé si es mi intuición o si simplemente es miedo? Y sinceramente creo que esa es una de las preguntas más importantes que podemos hacernos, porque después de pasar años dudando de nuestra propia voz, se vuelve increíblemente difícil distinguir entre la parte de nosotros que intenta protegernos y la parte que intenta guiarnos. Durante mucho tiempo pensé que ambas sonaban exactamente igual. Creía que cada sensación incómoda significaba que algo estaba mal. Pensaba que la incertidumbre era una señal de que estaba tomando una mala decisión. Creía que si no me sentía 100% segura, entonces no debía seguir adelante. Pero con el tiempo me di cuenta de algo. Tanto el miedo como la intuición buscan llamar nuestra atención, pero hablan idiomas completamente diferentes. El miedo suele ser ruidoso. Quiere respuestas inmediatas. Imagina todos los escenarios posibles en los que algo puede salir mal. Exige certeza antes de permitirte dar el siguiente paso. Te dice, ¿y si fracasa? ¿Y si te rechazan? ¿Y si haces algo ridículo? ¿Y si esta decisión arruina tu vida? Al miedo le encanta pensar en catástrofes porque cree que su trabajo es mantenerte a salvo. La intuición es diferente. La intuición casi nunca grita. Susurra, no suele venir acompañada de páginas de evidencia ni de argumentos perfectamente organizados. A veces simplemente dice, esto no se siente bien, o sigue adelante, o todavía no, o este es el camino. Mientras más he aprendido a escucharme, más me he dado cuenta de que la intuición rara vez provoca pánico. Lo que produce es claridad, puede invitarte a tomar una decisión difícil, pero no te obliga ni te presiona, simplemente te guía con calma hacia aquello que está más alineado con quien realmente eres. Eso no significa que la intuición siempre sea cómoda. A veces te pedirá que dejes una relación que todos los demás consideran perfecta. Otras veces te impulsará a solicitar ese trabajo por el que sientes que no estás preparada. Tal vez te invite a perdonar a alguien o quizás te pida que te alejes de algo que en lo que te has convertido, en lo que has invertido años de tu vida. La decisión puede dar miedo, pero debajo de ese miedo suele existir una tranquilidad difícil de explicar. Es como si tu alma en voz baja te dijera, este es el camino. Creo que muchas veces pasamos eso por alto. Asumimos que porque sentimos miedo significa que estamos tomando la decisión equivocada, pero el valor nunca ha sido la ausencia de miedo. El valor consiste en elegir aquello que está alineado con tus valores, incluso cuando el miedo sigue sentado a tu lado. El miedo puede acompañarte en el viaje, pero no tiene permiso a conducir. Una de las lecciones más importantes que he aprendido es que confiar en ti no significa esperar a dejar de sentir miedo. Significa decidir que el miedo no tendrá la última palabra. Porque si esperamos a no tener miedo para actuar, probablemente pasaremos la vida entera esperando y la vida nunca fue diseñada para vivirse desde la sala de espera. Fue diseñada para vivirse con fe, con crecimiento y con el valor de dar un paso honesto a la vez. Casi todas las decisiones importantes que tomarás en tu vida vendrán acompañadas de incertidumbre. Y eso no significa que estés haciendo algo mal. Muchas veces significa simplemente que estás entrando en una etapa completamente nueva. Mientras reconstruía la relación conmigo misma, también comprendí otra verdad. La mayoría de nosotros no tenemos problemas con tomar decisiones. Lo que realmente nos cuesta asumir es la responsabilidad de ellas. Piensa en cuántas veces le preguntamos a todo el mundo qué harían ellos en nuestro lugar.
Llamamos a nuestros amigos, le escribimos a nuestros familiares, vemos un video tras otro, leemos artículo tras artículo, incluso le escribimos a desconocidos en el internet. Y no hay absolutamente nada de malo en buscar diferentes perspectivas. De hecho, un buen consejo puede ser uno de los regalos más valiosos de la vida. Pero si somos completamente honestos, muchas veces no estamos buscando sabiduría, estamos buscando que alguien más decida por nosotros. Porque si esa decisión sale mal, tal vez duela un poco menos. Tal vez podamos decir, bueno, eso fue lo que todo el mundo me recomendó. Pero tarde o temprano tenemos que aceptar una verdad que puede dar miedo, pero que también es profundamente liberadora. Nadie más tiene que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Nadie más despierta dentro de nuestra vida. Nadie más carga con nuestros sueños, nuestros arrepentimientos o nuestra paz. Eso nos corresponde únicamente a nosotros. Esa comprensión cambió por completo mi manera de ver las cosas. Me recordó que aunque otras personas pueden ofrecernos sabiduría, jamás podrían reemplazar nuestra propia responsabilidad. En algún momento todos tenemos que hacer las paces con el hecho de que esta es nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras lecciones, nuestro crecimiento. Y si esto es cierto, entonces nuestra voz merece ser escuchada. Nuestra intuición merece tener un lugar en la mesa, nuestros sentimientos merecen ser atendidos en lugar de ser ignorados constantemente. Mientras más aceptaba esa responsabilidad, menos sentía la necesidad desesperada de que alguien más me dijera qué debía hacer. También he aprendido que uno de los mayores malentendidos sobre la confianza en uno mismo es creer que confiar en ti significa que nunca volverás a equivocarte. Nada está más lejos de la realidad que esto. Confiar en ti no garantiza decisiones perfectas. Lo que garantiza es que seguirás estando ahí para ti. Pase lo que pase, piensa en las personas en las que más confías. ¿Sabes? Porque probablemente no confías en ellas porque jamás no hayan cometido errores. Confías porque han sido constantes, porque han sido honestas, porque han sabido reconocer cuando se equivocaron, porque no desaparecieron cuando la vida se puso difícil. Entonces, ¿por qué habría de ser diferente la relación contigo mismo? La verdadera confianza en uno mismo no dice, nunca voy a fallar. Dice, aunque falle, sé que voy a aprender, sé que voy a levantarme, sé que no voy a abandonarme. Ese es un tipo de confianza completamente diferente. No está basada en la perfección, está basado en la resistencia, en la resiliencia. Ha habido temporadas en mi vida en las que cuestioné prácticamente cada decisión que tomaba. Recuerdo preguntarme una y otra vez, ¿estaré exagerando? ¿Y si todo esto solo está en mi cabeza? ¿Y si el problema soy yo porque pasé tanto tiempo buscando confirmación fuera de mí que casi nunca me detenía a escuchar lo que mi propio corazón intentaba decirme? Y cuando finalmente hice suficiente silencio para escucharme, a mí misma descubrí algo. En el fondo, ya lo sabía. No conocía todas las respuestas, no tenía claro cada paso que iba a dar, pero sabía lo suficiente para reconocer lo que no era sano, lo suficiente para reconocer lo que ya no estaba alineado conmigo, lo suficiente para entender que la vida que realmente quería requería decisiones diferentes a las que había estado aceptando. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de haber escuchado la sabiduría de otras personas, pero me arrepiento de las veces que ignoré la mía, porque mi intuición nunca intentó controlarme, estaba intentando protegerme, estaba intentando guiarme hacia la vida que me esperaba al otro lado del valor. Y quizás eso también sea cierto para ti. Tal vez la voz que has estado buscando no esté en algún lugar del mundo exterior. Tal vez está esperando pacientemente dentro de ti todo este tiempo, esperando el día en que finalmente decidas creer también, o sea, que tu voz también merece ser escuchada. A medida que comenzamos a reconstruir la confianza entre nosotros mismos, algo hermoso comienza a suceder. La vida nos devuelve de repente más fácil. Nos dejamos de sentir miedo, incertidumbre por arte de magia. Seguimos teniendo conversaciones difíciles. Seguimos enfrentando desafíos inesperados. Seguimos viviendo en momentos en los que nos preguntamos si estamos tomando la decisión correcta, pero la diferencia es que ya no sentimos que tenemos que enfrentar esos momentos solos.
poco a poco nos damos cuenta de que nos hemos convertido en alguien en quien podemos apoyarnos. En lugar de pasar la vida buscando a alguien más que nos diga cómo comenzamos a convertirnos en la clase de persona que puede sentarse con la incertidumbre, escuchar su propio corazón y avanzar con integridad. Y hay una paz inmensa que nace cuando sabes que pase lo que pase, no vas a abandonarte a ti mismo. Creo que ese es uno de los regalos más grandes que nos ofrece la sanación. No nos promete una vida sin dolor, sin decepciones, sin errores o sin errores. Nos entrega algo mucho más valioso, nos da la confianza para saber que podemos atravesar todas las experiencias sin perdernos a nosotros mismos en el camino, porque la confianza no consiste en creer que nunca vas a caer, la confianza consiste en creer que sabrás cómo levantarte cuando eso ocurra. No consiste en creer que siempre tomarás la decisión perfecta. Consiste en saber que incluso cuando si te equivocas, aprenderás, crecerás y seguirás hacia adelante. Eso es la verdadera confianza en uno mismo. No es perfección, es una relación. Y como toda relación sana, se construye con constancia, honestidad, compasión, la decisión de presentarte por ti mismo una y otra vez. Quizás por eso creo que la relación que tienes contigo mismo es la más importante que tú construirás en tu vida. Todas las demás relaciones pueden cambiar, las personas llegarán y también se irán, las etapas comenzarán y terminarán, cambiarán los trabajos, cambiarán las direcciones donde vivas, cambiarán tus circunstancias, pero desde el día en que naciste hasta el último día de tu vida, estarás contigo cada segundo del camino. La pregunta no es si tendrás una relación contigo mismo. La verdadera pregunta es qué clase de relación será esta. ¿Será una relación basada en la crítica o en la compasión? ¿En la culpa o en la gracia? ¿En el miedo o en la confianza? Cada decisión que tomas está ayudando a responder esa pregunta. Al principio de este episodio te pregunté si alguna vez habías notado que en ocasiones confiamos más en completos desconocidos que en nosotros mismos. Buscamos respuestas en todas partes porque hemos olvidado que una de las voces más sabias que escucharemos en nuestra vida quizás ya vive dentro de nosotros. Eso no significa que nunca necesitemos el consejo de otras personas. Tampoco significa que tengamos todas las respuestas. Simplemente significa que nuestra propia voz también merece formar parte de la conversación. Tu intuición merece ser escuchada, tus valores merecen ser respetados, tu paz merece ser tomada en cuenta. Y mientras más practiques escucharte con amabilidad en lugar de juzgarte con dureza, más fuerte se volverá esa relación contigo mismo. Antes de terminar nuestra conversación de hoy, quiero dejarte con una reflexión. Esta semana, antes de preguntarle a otra persona qué deberías hacer, haz una pausa por un momento. Respira profundamente, permanece en silencio un poco más de lo que normalmente lo harías y pregúntate con total honestidad qué pienso realmente, qué siento realmente. Si no tuviera miedo de decepcionar a nadie, ¿qué estaría diciendo mi corazón en este momento? No tienes que actuar de inmediato. No necesitas tener todas las respuestas, simplemente empieza por escucharte a ti mismo. Porque la confianza en uno mismo no se construye con una única decisión que cambia la vida. Se construye a través de cientos de pequeños momentos en los que eliges creer que tu voz también importa. Y si llevas años dudando de ti, quiero que escuches esto con todo tu corazón. No es demasiado tarde, no has arruinado tus oportunidades, no has perdido tu intuición para siempre. Esa voz que has estado buscando no desapareció. Simplemente has estado esperando pacientemente debajo del ruido, debajo del miedo, debajo de las expectativas y debajo de las opiniones de los demás. Y cada vez que eliges la honestidad por encima de la aprobación, cada vez que respetas tus límites, cada vez que escuchas esa voz tranquila en lugar de volver a silenciarla, recuperas un poco más de la persona que siempre has sido. Tal vez confiar en ti no significa tener todas las respuestas. Tal vez significa creer que estarás bien mientras las vas descubriendo. Tal vez significa darte cuenta de que has sobrevivido a cada capítulo de tu vida que alguna vez te hizo creer que no podrías hacerlo. Tal vez significa comprender que la fortaleza que tanto has estado buscando y he estado creciendo dentro de ti todo este tiempo. Y tal vez, solo tal vez, la persona que has estado esperando que venga a rescatarte siempre ha sido tú misma.
Gracias de todo corazón por acompañarme hoy. Si esta conversación te animó, te desafió o te recordó algo que tu corazón necesitaba escuchar, te agradecería muchísimo que compartieras este episodio con alguien a quien quieras muchísimo. No olvides seguir el podcast, suscríbete si me estás viendo en YouTube y deja una reseña en la plataforma donde lo estás escuchando. Cada vez que compartes un episodio, deja una reseña o te suscribes, ayudas a que estas conversaciones lleguen a alguien que quizás la necesite exactamente en el momento adecuado. Hasta la próxima. Recuerda esto, tu vida no empieza a cambiar el día en que todos los demás creen en ti. Tu vida comienza a cambiar el día en que tú decides volver a creer en ti mismo. Sigue sanando, sigue creciendo, sigue eligiéndote con amor y con compasión, y como siempre, mantente sin filtros, mantente sin disculpas y mantente imparable. Nos vemos en el próximo episodio. Los quiero muchísimo. And remember, we're unfiltered, unapologetic, and unstoppable. That's that.